Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos 1:18, hermanos. Romanos 1:18. Quiero compartir el tema un lenguaje de fe apocalíptico. Dice así Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Padre que estás en gloria, agradezco el momento que me permite, Señor, de poder leer tu palabra. Pido la intervención de tu Santo Espíritu. Dame la habilidad de la expresión, Señor, ayúdame. Y que estemos expuestos a ella con alegre corazón, que a medida de que escuchemos, nuestra fe crezca y que haya disposición en nosotros de practicar lo que oímos. Te damos la gloria, Señor, y la honra que solamente a ti te corresponde. Amén. Bien, estamos considerando, hermano, las diferentes formas en que Dios se comunica con nosotros. Y una forma es a través de la palabra escrita. Yo llamo a la palabra escrita el lenguaje de fe. El apóstol Pablo, hermano, le dio esa definición ahí en Romanos 18, cuando dijo, y esta es la palabra de fe que predicamos, haciendo referencia a las buenas noticias, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que usted tiene en sus manos es el lenguaje de Dios, escrito para cada uno de nosotros. De todo cristiano, hermano, es sabido que ese lenguaje de fe, la palabra de Dios, consuela, alienta y edifica. Pero también tiene lo que yo llamo un lenguaje de fe apocalíptico, donde se revelan, hermano, las duras consecuencias que enfrenta el hombre cuando va en contra y ridiculiza la voluntad de Dios para la humanidad. Usted sabe, hermano, que la voluntad de Dios para todo hombre es que no se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que busquemos a Dios, ¿verdad?, de corazón, y que sigamos su voluntad. Eso es lo que anhela nuestro Padre Celestial, pero cuando no lo hacemos, hay consecuencias al respecto. Un lenguaje, hermano, de fe apocalíptico, un ejemplo de eso, es el que se encuentra en Romanos 1:18, que de hecho es el que acabamos de leer. Ese es un ejemplo de un lenguaje de fe apocalíptico. Voy a volver a leerlo y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A través de la historia, hermano, bíblica, vemos precisamente el cumplimiento de ese versículo, de ese lenguaje de fe apocalíptico. Vamos a dar unos ejemplos bíblicos. Toda la humanidad, hermano, contemporánea de Noé, fueron testigos de la revelación de la ira de Dios. Si usted nota, Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela. No solamente se revela su bondad, su misericordia a través de la misma naturaleza que cuenta la gloria de Dios, sino que también la misma ira de Dios se revela, hermano. Hay manifestaciones de la ira de Dios. Y allí, en la generación de Noé, tenemos precisamente una generación que pudo ver la manifestación de la ira de Dios a través de un acontecimiento apocalíptico, un diluvio a nivel global. En Génesis 7:4 dice esto sobre ello: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la tierra
a todo ser viviente. Aquí tenemos un lenguaje de fe apocalíptico, hermano, donde el Señor decía que iba a manifestar su ira sobre esa humanidad que aquel entonces pues se encontraba contemporáneo de Noé. Ahora, ¿qué propició tal revelación? Bueno, que dice Romanos 1:8, que es por la maldad, por la impiedad del hombre que detiene la verdad, la que propicia la manifestación de la ira. Si vamos a Génesis 6:5, quiero que vaya conmigo, por favor. Ahí habla el porqué de la manifestación de la ira de Dios en esa generación. Dice el versículo 5 y 6 del capítulo 6 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Leamos ahora el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En aquel tiempo la gente no buscaba a Dios, solo buscaba el mal. La violencia y depravación moral, hermano, era el denominador común de la generación de Noé, la cual pues obviamente había alcanzado límites, hermano, ¿verdad?, de tolerancia divina. Y por lo tanto, llegando al punto, viene la manifestación, no de gracia, no de perdón, sino de ira de Dios para con esa gente. Y bueno, fue un acontecimiento de proporciones apocalípticas, hermano. Todo el mundo se llenó de agua. Fue una cosa terrible, ¿verdad? Otro ejemplo de ese lenguaje de fe apocalíptico del que registra en Romanos 1:18, lo tenemos en el caso de la Torre de Babel, hermano. Este proyecto comunal fue detenido abruptamente, y todos sus involucrados fueron testigos de la revelación de la ira de Dios sobre ellos de una manera muy particular, muy singular. Dios detuvo este proyecto confundiendo las lenguas. En Génesis 11, versículos 5-8 dice lo siguiente: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí, mire hermano, ahí está el juicio, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquí es donde se originaron los diferentes idiomas, hermano, ¿verdad?, que hay sobre la faz de la tierra. Ahora, la pregunta que él decía anteriormente: ¿qué propició esa revelación de la ira de Dios en aquel proyecto comunal? Pues la rebeldía del hombre a los propósitos de Dios por su egocentrismo, hermano. Mire, edificar una gran ciudad, hermano, y una torre no era una ofensa para Dios. Era el motivo por el cual ellos lo estaban haciendo. Ellos querían ganar notoriedad y querían ir en contra de la voluntad de Dios, que era esparcirlos por toda la tierra, y ellos no estaban dispuestos a eso. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 11, por favor, leámoslo, versículos 2 y 4. Mire, el pensamiento del hombre contrario a la voluntad divina. Dice así, 2:4. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron:
Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y qué dice allí, amado? Tenemos un motivo egocéntrico. Hagámonos un nombre. Y aquí tenemos otro lado, otra faceta de la rebeldía de ellos. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que, hermano, ahí podemos darnos cuenta que el Señor detuvo ese plan comunal porque no estaba a tono a la voluntad de Dios. Hermano, esto es un solemne ejemplo. Escuche bien lo que le voy a decir. Todo proyecto comunal que no engrandezca los propósitos de Dios, sino que engrandezcan planes personales, solo de las minorías, tarde o temprano, tendrán una revelación de la ira de Dios de proporciones apocalípticas. Veamos otro ejemplo de ese lenguaje de fe apocalíptico del que se registra en Romanos 1:18. Y lo tenemos en el caso, hermano, de dos ciudades que fueron testigos de la revelación de la ira de Dios de proporciones apocalípticas. Me refiero a Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que sobre esas ciudades descendió como lluvia, hermano, fuego y azufre. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué propició tal revelación de la ira de Dios en esas ciudades? Hubieron varias razones, pero muchas veces nos enfocamos solamente al área sexual de la comunidad. Y sí, efectivamente había un problema de identidad sexual en esas ciudades y ciudades adyacentes. En Judas 7 lo dice así. Yo lo voy a leer en esta versión porque me parece interesante lo que dice sobre ese pecado de identidad sexual. Judas 7 dice así: y recuerden la tragedia de Sodoma y Gomorra y de varias ciudades adyacentes, que por haberse entregado a toda clase de pasiones desenfrenadas, entre ellas el homosexualismo, fueron destruidas con fuego. Y escuche esto: y hoy en día son una advertencia continua de que hay un infierno donde los pecadores son castigados. Mire qué cosa más tremenda. Ahora, nosotros nos enfocamos solamente en ese pecado sexual, pero en Ezequiel 16:49 tenemos otras dos razones del por qué fueron consumidas, hermano, esas ciudades. Dice Ezequiel 16:49. ¿Ya lo tiene? Lo voy a leer en esta otra versión y dice así: el pecado de tu hermana Sodoma, le dice Jehová a Israel, fue el orgullo. Mire, no solamente la identidad sexual equivocada de ellos, ¿verdad?, los orilló a ser testigos de la ira de Dios, sino que también el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida. Mire qué tremendo, la gula, ¿verdad? La gula, hermano, el exceso de comida, mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas. Ella insolentemente adoró muchos ídolos, mientras yo observaba. Por eso la aplasté. Esas causas, hermano, eran otras por las cuales la ira de Dios cayó sobre esas ciudades: su injusticia social y la idolatría. Como vemos, hermano, la manifestación de la ira de Dios no viene de una forma antojadiza. Viene algo como una consecuencia de la rebeldía del hombre a la voluntad de Dios, a estar en contra de sus leyes. Hermano, Dios no va a mandar la ira a esta tierra de una forma injusta. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Y como dice la palabra, Él sabe dar a cada quien lo que merece. Esa es parte de su justicia. Así que estas gentes, en estas diferentes historias, nos damos cuenta, hermano, que el Señor revela su ira sobre ellos por la simple y llana razón de que ellos estaban en plena rebelión con Dios. Ahora,
Estas citas que acabamos de considerar, donde se da a conocer las manifestaciones de la revelación de la ira de Dios, son ejemplos, hermano, del lenguaje de fe apocalíptico y tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. En 1 Corintios 10:11 tenemos el propósito. No es cosa de llenarnos de temor y de miedo y decir qué barbaridad, cómo es Dios, ¿verdad? No. Tiene un propósito muy particular el por qué estas historias están estampadas en las páginas de este libro. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, mire qué interesante, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es el propósito de esta historia, que no repitamos, hermano mío, los problemas, los pecados de esa gente y que caigamos en la misma situación muy delicada de contemplar la ira de Dios. Hay un dicho que dice que el hombre que no conoce su historia está obligado a repetirla. Por eso es importante saber, hermano, el por qué viene muchas veces la visitación de la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Y viene precisamente cuando se llena de impiedad y se revela a la voluntad de nuestro Padre. Ahora, lamentablemente, hermano, el hombre no quiere aprender de la historia. Y esos lenguajes de fe apocalípticos contenidos en la Escritura, lamentablemente ignorados hoy en día, están haciendo eco en nuestra historia actual. ¿Me escuchó? Recuerde lo que le digo. Si el hombre no aprende de su historia, está obligado a repetirla. Observemos unos ejemplos. Fíjese bien, ponga atención. En la mañana del 26 de diciembre del 2004, Sumatra es sacudido por un colosal sismo de 9 grados de magnitud, seguido 2 horas más tarde por devastadores tsunamis, olas que alcanzaron los 51 metros de alto, lo cual causó inundaciones de hasta 5 kilómetros tierra adentro. Las estimaciones indican que alrededor de 1.7 millones de personas fueron desplazados y más de 225,000 fallecieron o desaparecieron a causa del tsunami. El fenómeno, por su magnitud y consecuencia, no reconoce antecedentes en la historia moderna. Muchos hermanos sin temor de Dios podrán decir: bueno, mi hermano, esas son cosas de la naturaleza. A la verdad, no. Detrás de este acontecimiento apocalíptico, escuche bien lo que le voy a decir, está la revelación de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si usted no lo sabía, sépalo. Lo que voy a decirles, que esas hermosas playas del Índico que fueron sacudidos por esos terribles tsunamis, con una arena blanca y aguas de color esmeralda, y que fueron arrasados por esas olas inmensas, eran, fíjese bien, convertidas en antros de turismo sexual, y donde incluso se hacían objeto de comercio sexual infame a miles de niños. Ahí se filmaban, hermano, mucha pornografía infantil en esas playas hermosas que fueron arrasadas por ese tsunami. ¿Ahora entiende que no es solamente producto de la naturaleza? Simple y sencillamente es la ira de Dios manifestándose a gente que no tiene temor de Dios en sus corazones. Asimismo, Estados Unidos, hermano, ha estado desde hace mucho tiempo bajo una seria revelación de la ira de Dios.
Si usted no lo sabía, sépalo, lo que voy a compartir en este momento. Voy a compartir parte de la historia de esa gran nación y por qué su poderío, que todavía aún por hoy es la primer potencia mundial del mundo. Pero eso no fue así por así. Tiene un origen espiritual eso. Fíjese bien. La colonización de Estados Unidos fue realizada por colonos en su mayor parte por cristianos protestantes o lo que nosotros llamamos evangélicos. Siendo el cristianismo protestante la fuerza religiosa dominante que configuró la cultura colonial de aquel país del norte y fue parte integrante de la fundación y diversificación de los Estados Unidos de América. Tanto que hasta en sus monedas, tanto de papel como de metal, sin excepción, tienen acuñada la frase: en nuestro Dios confiamos, que refleja las raíces de su fe cristiana, hermano. Estados Unidos ha sido, escuche bien esto, y sigue siendo el país que más recauda fondos para las misiones. Y quien más envía misioneros a todas partes del mundo. Mire qué cosa más interesante eso. Por lo tanto, y aquí viene el punto que quiero destacar, no es un país ignorante de Dios, hermano. De hecho, si Dios la levantó, fue porque pusieron a Dios en primer lugar. Porque empezaron a invertir en el reino. Por eso es que se convirtieron en la primer potencia mundial. Y hasta la fecha todavía mantiene ese título, amado. Pero hoy nos damos cuenta por qué. Porque había un fundamento que de temor de Jehová. ¿Me escuchó? Había un fundamento seguro y por lo tanto Estados Unidos se convirtió en lo que es ahora. Ahora, fíjese bien. Estados Unidos también goza, aún hermano, de prestigiosos siervos de Dios que Él respalda con riqueza de enseñanza cristiana, revelación de misterios divinos y milagros sorprendentes que son realizados por estos instrumentos de Dios. Aparte, hermano, de esa cultura cristiana heredada o en la cual fundamentaron, obviamente Estados Unidos, hermano, se caracteriza por eso. Por siervos de Dios de talla mundial, donde Dios los usa de una forma tan pero tan extraordinaria, en revelaciones, en poder, en milagros y en portentosas maravillas. Pero nos damos cuenta por qué de todo esto. ¿Me escucha? No nos estamos dando cuenta por qué Estados Unidos, hermano, manda tantos misioneros y por qué en Estados Unidos es la sede mundial, por así decirlo, de esos grandes siervos de Dios, ¿verdad? De los cuales cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, hemos sido bendecidos en nuestra vida como cristianos por sus enseñanzas o por conducirnos a experiencias poderosas con el poder de Dios. Ahora, lamentablemente, hermano, escuche bien esto. Estados Unidos está olvidando la senda antigua. Está perdiendo el interés de seguir el camino de fe que sus antepasados le marcaron. Y a pesar de gozar de la compañía de extraordinarios siervos de Dios que les instruyen, advierten y que Dios respalda con señales y milagros, ellos están teniendo en poco lo que dice Hebreos 13:7, que exhorta de la siguiente forma: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué pasa con ellos? Ellos están olvidando de sus raíces cristianas. Le están dando la espalda a Dios.
hermano. Ellos no están aprendiendo de sus pastores, de sus raíces. Quieren hacer su voluntad. Y lamento decirlo, pero esa nación del norte verá cumplida la profecía dada por Jesús a aquellas ciudades que no creyeron en Él, aunque vieron grandes milagros de su mano. Quiero que vaya conmigo a Mateo 11, por favor. Mateo 11, 20, 24. Dice así: ¿por qué le digo que Estados Unidos de América está condenado a seguir las pisadas de estas ciudades que contemplaron la ira de Dios? Bueno, ya vamos a darnos cuenta por qué. Mateo 11, 20, 24 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, ¿cómo? ¿Qué había hecho en esas ciudades? Muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en la ciudad del norte? ¿Acaso no ha hecho grandes milagros? ¿Acaso en la ciudad, este país del norte no ha sido testigos presenciales del poder de Dios, hermano? Vale, sigamos leyendo. Y dice allí: porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos dice que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mire qué triste. Mire qué juicio más triste hermano. Simple y llanamente porque a ellos se les concedió mayor privilegio, mayor gloria, y cerraron aún así su corazón. Por lo tanto, la manifestación de la ira de Dios en aquel día del juicio va a ser más grotesca para ellos que para los otros que no tuvieron esa bendición de ver a Jesús caminar en sus tierras y hacer milagros. Pero sigamos leyendo, porque no solamente esas dos ciudades. Versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma, imagínate, hermano, se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Qué increíble! Por tanto digo que en el día del juicio, ¿qué dice, hermano? Que en el día de la manifestación de la ira de Dios para Capernaum será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ella. Qué triste situación, hermano mío. Ciertamente Estados Unidos, escuche bien esto, aquí vamos a contextualizarlo. Estados Unidos ha sido testigo de muchos moveres del Espíritu de una forma extraordinaria, hermano. De hecho, nuestra misión, las Asambleas de Dios, nació por un mover pentecostal en la calle Azusa. Una experiencia maravillosa, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo, haciendo Dios milagros creativos, en fin. Allí nace nuestra misión de un mover extraordinario en ese gran país del norte llamado Estados Unidos de América. Pero al igual que las ciudades de Corazín y Betsaida de los tiempos de Jesús, que gozaron y fueron testigos de tan grandes manifestaciones de la gloria de Dios, pero aún con todo eso rechazaron a Jesús, exponiéndolas, hermano, por tanto, escuche esto, a una mayor revelación de la ira de Dios. Porque a ellos se les dio, hermano, la oportunidad de ver en acción el poder de Dios. No solamente fue una palabra, ellos fueron testigos de todo esto. Estados Unidos, repito, ha sido testigo de un Dios vivo, existente, personal y todopoderoso. ¿Me escucha? Pero lamentablemente lo mismo pasa
en Estados Unidos. La misma situación que pasó con estas ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, el mismo camino lleva Estados Unidos de América, hermano. Porque repito, al igual que estas ciudades, Estados Unidos de América han experimentado, no solamente han oído de Dios, lo han visto en acción. Lo han visto en acción. Pero lamentablemente Estados Unidos se está alejando de la senda antigua. Y como repito, hermano, tristemente se va a cumplir lo que dice Lucas 12, 47, 48 en Estados Unidos. Dice en Lucas 12, 47, 48. Escuche esto porque es muy delicado. Y dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a recibir? Muchos, no dice pocos, dice muchos azotes. Y luego dice el por qué. Si vamos avanzando en el versículo 48, dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, así como se lo dio a estas ciudades, ¿no? De Corazín, de Betsaida, de Capernaum, que vieron, que palparon el poder de Dios, hermano. Se le dio mucho. Mire, mucho también que ¿qué? Se le demanda. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este es el problema. Cuando hay manifestaciones gloriosas del poder de Dios, hermano, en nuestras congregaciones, y no son apreciadas, no son valoradas, se dejan ir, se dejan escapar, no solamente se pierde una bendición, sino que literal estamos bajo un juicio de Dios. Porque a pesar de estar bien, no solamente escuchando, sino viendo el poder de Dios, muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Endurecemos nuestros corazones y seguimos empeñados en hacer mi santa y soberana voluntad. ¿Me escuchó? A pesar de estar viendo, aquí no solamente oímos, vemos poder de Dios. Así como Estados Unidos ve el poder de Dios a través de esos siervos que aún por hoy ahí están. Y que les advierte, les exhorta, etcétera. Pero ellos cierran sus oídos, no quieren ver lo que tienen enfrente, niegan a Dios, hermano mío, y se rebelan a su voluntad. Pero lamentablemente, como se le dio mucho a esta grande nación, también mucho se le demandará. Y por cuanto es una nación que efectivamente no es ignorante, sino conocedor de la voluntad de Dios, porque yo le digo, hermano, Estados Unidos ha sido una de las naciones que ha cristianizado, se puede decir, América, hermano, ¿verdad? Llevando misioneros a diferentes partes de este continente y aún más allá. Pero lamentablemente no han sabido retener ese conocimiento y ahora con sus actos lo están pisoteando. Así que están expuestos a la manifestación de la ira de Dios, donde dice: recibirán ¿qué? Muchos azotes. Y es que todos hemos sido testigos, hermano, de cómo la revelación de la ira de Dios sobre ese país ha ido en aumento. Pero allí, en esos pasajes bíblicos, la razón de todo eso: Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Por lo que la naturaleza misma se ha vuelto su peor enemiga. Por lo que Estados Unidos ha sido y está siendo testigo, hermano, del cumplimiento de esos lenguajes de fe apocalípticos, que está recibiendo muchos azotes, pues no es ignorante de Dios. Y al que más sabe de Dios, más se le va a demandar. Por ejemplo,
Fíjese bien, el huracán Katrina, hermano, asoló a 4 estados norteamericanos ubicados al norte del Golfo de México. Tocó tierra en agosto de 2005, siendo la ciudad de Nueva Orleans considerada como una de las más bellas ciudades de Estados Unidos, en el estado de Luisiana, la más afectada. El 80% de su casco urbano quedó bajo las aguas, obligando a evacuar a todos sus habitantes debido al riesgo de epidemias. En un dantesco escenario de cuerpos flotantes, casas inhabitables, aguas putrefactas mezcladas a la llamada sopa tóxica de residuos domésticos e industriales e invasiones de caimanes procedentes de la colapsada represa Pontchartrain. Perdone mi inglés, pero más o menos así se dice eso. Bueno, para devorarse cadáveres insepultos bajo un calor sofocante y olores fétidos. Mire qué cosa terrible. Por lo tanto, es considerado el huracán más mortífero de los 50 últimos años en Estados Unidos. Tras su paso dejó al menos 1.833 personas fallecidas y causó daños por un valor de 161.000 millones de dólares, y cuyas secuelas son visibles casi 2 décadas después del paso de la monumental y apocalíptica tormenta. Algunos dirán consecuencias del cambio climático. Pues déjeme decirle que no es del todo cierto. Detrás de este acontecimiento apocalíptico, vuelvo al punto, está la revelación de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si usted no lo sabía, sépalo, lo que voy a compartir en esta hora. Que desde los años 70, Nueva Orleans se había transformado en una ciudad emblemática de las peores formas de corrupción moral que hoy sobresalen en Occidente. Se la llamaba ciudad del pecado, lo que fue arrasado. Mire, hermano, su centro histórico fue siendo ocupado por homosexuales que desde 1972 celebraban allí una suerte de orgías anuales expresivamente denominadas decadencia sureña. Cada año aumentaba el número de sus participantes y también la extravagancia y desenfreno a que estos se entregaban, hasta el punto que podía verse en las calles del barrio francés, el más tradicional y bello de la ciudad, sodomitas ebrios o drogados practicando actos sexuales en plena vía pública sin que las autoridades adoptasen cualquier medida para cohibirlos. Incluso los 3 últimos alcaldes de la ciudad de aquel tiempo, ignorando las protestas del pueblo, continuaron dando la bienvenida a esa orgía tumultuosa, saludándola como un evento excitante. Según sus organizadores, en el año 2004, esa festividad conocida como decadencia sureña habría reunido a más de 100.000 homosexuales masculinos. Por otro lado, en las últimas décadas del antiguo carnaval de la ciudad, que data del siglo XIX, se había corrompido tanto que se volvió costumbre que el último día del festejo, hombres ebrios ofrecían baratijas a mujeres en igual condición a cambio de que éstas protagonizaran en las calles exhibiciones obscenas indescriptibles. Estaba previsto que en el año 2005 la festividad denominada Decadencia Sureña comenzara el 31 de agosto. Y escuche esto, pero
la furia del huracán se les anticipó 72 horas. Ya que el 29 de agosto hizo su arribo desbordando el lago Pontchartrain el día 30, víspera del comienzo del festejo, que ahogó definitivamente las expectativas de placer infame en un mar de devastación, luto y tragedia. El presidente del Consejo Municipal, que había autorizado el evento, se aventuró a decir, mire, cuando yo leí esto a mí me causó gracia, porque dijo, tal vez Dios está queriendo limpiarnos. ¿Se da cuenta que son conocedores? Son conocedores, hombre. Y el mismo alcalde abriendo su boca ante tal acatombe, ¿no?, que estaba pasando, dijo, tal vez Dios, tal vez, ¿cuál tal vez? Que así era la cosa. Tal vez Dios está queriendo limpiarnos. Esto ha quedado en historia, hermano, y resuena como ecos de un lenguaje de fe apocalíptico, donde lamentablemente los estadounidenses no han querido aprender de ella. Ya que ciertamente Dios revela su ira contra toda impiedad humana, y especialmente en esta gran nación que, conociendo su herencia de fe, le ha dado la espalda a Dios. Pero esto no acaba aquí, como lo advierte el lenguaje de fe apocalíptico en Lucas 12, 4 al 7, que dice que el que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos. O sea, que esto no se queda aquí. Por eso le digo, Estados Unidos, hermano mío, lamentablemente va en un declive. Es como un tráiler en una pendiente sin freno. Solo un cambio de vida de ellos podría detener esto, pero lo dudo. Porque hay profecías que se tienen que cumplir y Estados Unidos tiene que caer para que surja otra potencia mundial allá en Europa, hermano. ¿Verdad? Bueno, fíjese bien. Por eso es que dice, y el que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y es que a Estados Unidos de América se le sigue revelando la ira de Dios. No es que se le reveló en el año 2005, es que se le sigue revelando. Y cada año es peor. ¿Me escuchó? Porque ellos están cerrados de dejar a Dios afuera de sus templos. Mire, hermano, ya que, ¿por qué digo esto, hermano? Que Estados Unidos de América se le sigue revelando la ira de Dios. Bueno, ya que actualmente gran parte del sur del estado de California está en un infierno en llamas. Especialmente en el condado de Los Ángeles. El número de muertes confirmadas hasta este jueves 16 de enero 2025 es de 27, con más de 16,000 hectáreas de tierra arrasada por el fuego y un aproximado de 12,300 viviendas y negocios destruidos. Además, se estima que los daños y las pérdidas económicas podrían oscilar entre 135,000 y 150,000 millones de dólares. Tal acontecimiento apocalíptico ha sido catalogado como el más devastador en la historia de Los Ángeles, y aún a este día los incendios y pérdidas continúan. Algunos podrán decir, consecuencia del cambio climático, negligencia gubernamental o mano criminal. Obviamente, no se descarta que todo esto tiene su parte, pero hay algo más profundo y es de carácter espiritual.
Escuche bien lo que le voy a decir. Resulta que el pasado domingo 5 de enero del 2025, la ciudad de Los Ángeles estuvo de fiesta por la edición del 82 de los premios Globo de Oro, donde se premian las mejores películas, series y actuaciones del momento. Pero resulta que la ceremonia se cargó de un ambiente burlesco a Dios. Y a lo que este representa cuando su presentadora, vestida de una manera provocativa, se hizo poner una mitra y un báculo, los cuales son ornamentos simbólicos reservados para los obispos católicos. Y luego se pone a cantar una frase que para muchos televidentes fue una burla a la fe católica. Pero esto no quedó allí, hermano, ya que la misma presentadora, y ya de una forma más directa, se refirió a Dios con un tono burlesco, ya que durante la gala y acompañada de un gráfico mostrando en una gran pantalla, la presentadora empieza a enumerar las veces en que los galardonados se habían referido a ciertas personas en sus discursos, a los cuales agradecían por sus triunfos, donde al final dijo, fíjese bien lo que dijo esta mujer, donde al final dijo que ninguno había hecho referencia al Dios creador del universo. Y al final de estas palabras, rodeada de risas burlescas por los famosos actores y productores de Hollywood, dijo que esto no era ninguna sorpresa, ya que Los Ángeles era una ciudad sin Dios. Lo cual fue seguido por risa de los asistentes. Si esto dice usted, esto está serio, no estoy ya de afligirse y salir corriendo, déjeme decirlo que esto todavía sigue. Esto no fue lo único, ya que a mitad de la gala, la misma presentadora dice esta frase que ha causado muchas especulaciones, hermano. Ella dijo: ya han sucedido muchas cosas en la primera mitad de este programa y los discursos de aceptación están encendidos. Curiosamente, 48 horas después de que la presentadora se burlara de Dios, juntamente con los ricos y famosos actores y productores de Hollywood, y en donde hablaba que los discursos de los famosos estaban encendidos, se inicia, fíjese bien, en los alrededores de Los Ángeles, en esa ciudad sin Dios, según las palabras de la presentadora, el peor incendio en toda la historia de California. Donde muchos de estos actores famosos de Hollywood que ridiculizaron al compás de aquella presentadora perdieron sus millonarias mansiones. ¿Será esto una casualidad, señores? ¿Cómo lo ve usted? ¿Será esto una casualidad? Yo creo que no. El lenguaje de fe apocalíptico de Romanos 1:18 alcanzó a California, el cual dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es que parece, hermanos, que a Estados Unidos se le ha olvidado su historia de fe, le ha dado la espalda a Dios. Se le ha olvidado lo que dice Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Parece que a Estados Unidos de América se le ha olvidado Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
A muchos de Estados Unidos se le ha olvidado que el nombre de Dios es más que una inscripción en sus monedas. Él está vivo y horrenda cosa es caer en sus manos, hermano. Y es que por mucho tiempo la industria del cine y entretenimiento de Hollywood ha estado jugando con fuego, haciendo producciones donde ridiculizan a Dios, se burlan de lo que antes fue su fe, siendo promotores de inmoralidad sexual y convirtiéndose en un instrumento del mal para pervertir a las nuevas generaciones. Aparte de todo esto, escucha este dato, hermano. En este estado de California es legal la práctica del aborto para adolescentes y adultos. Y no se requiere justificación médica. Además, dicha práctica está protegida por la Constitución del mismo estado. De ahí que el estado de California tenga el mayor número de centros de aborto. En el año 2020 habían 418 centros destinados para ello. Hermano, obviamente hay sangre clamando justicia al cielo. Así como la sangre de Abel, del justo Abel, estaba clamando justicia, también la de esos niños que no vieron el día, hermano, no vieron la luz del día. Su sangre está clamando justicia a los cielos. Y esta ciertamente está llegando poco a poco y con fuerza. Amén. Hermanos, todo este recuento de la historia bíblica y la actual debe hacer pensar seriamente a todos los gobernantes mundiales que no es bueno sacar a Dios de sus países y que deberían poner atención a los lenguajes de fe apocalípticos escritos en la Biblia y dados a conocer por sus portavoces, los predicadores, y aprender de sus historias, tanto pasadas como actuales, y volverse a Dios. Y nosotros como iglesia, escuche bien lo que le voy a decir, nos recuerda todo esto, que hoy más que nunca debemos estar cumpliendo nuestro papel de ser luz y sal de la tierra. Todos estos acontecimientos, hermano mío, que están sucediendo a escala mundial y que ahora el punto de atención está en la ciudad, en el país del norte, debe a nosotros como iglesia afligirnos y preocuparnos. Amén. Porque debemos de estar cumpliendo nuestro propósito de ser sal, de ser luz en medio de tanta oscuridad. Preservar a nuestros países y a otros de de situaciones terribles, hermano, de desastres terribles. Pero a nosotros también como que se nos olvida cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra. Y estamos tan, pero tan metidos, hermano mío, en la comodidad. Estamos tan metidos en la alegría y en el gozo y a ver qué Dios quiere de mí y a ver cómo Dios me bendice, que quiero esto, que quiero lo otro, mientras estamos viendo que un mundo agoniza. Amén. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué papel está haciendo la iglesia en todo esto? Como que también a nosotros se nos olvida Ezequiel 22:30. ¿Qué dice Ezequiel 22:30, señores? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Ese es nuestro trabajo, ser atalayas. No, hermano, no nos confundamos ni perdamos el tiempo atacándonos entre nosotros ni compitiendo entre nosotros. Señores, no es usted mi enemigo ni yo soy su enemigo. Militamos en la misma milicia. Somos soldados del ejército de nuestro Padre Celestial. Y debemos de
que unir fuerza y combatir, porque vuestro adversario, el diablo, ha sido arrojado con furia, hermanos, sabiendo que queda poco tiempo. Pero la iglesia no está orando. Estamos tan metidos en diversiones, estamos tan metidos en lo secular, en el materialismo. Estamos más urgidos por construir cosas pasajeras que edificar vidas y llevarlas a la eternidad. Lamentablemente la iglesia también está en un deterioro espiritual. Y cuando yo escucho, hermanos, todas estas cosas hecatombes que suceden en el mundo, yo digo, Padre, algo está pasando. Tu iglesia, nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque ahí claramente dice que Él busca. ¿Y de dónde va a buscar? ¿Acaso no es en la iglesia? Amén. Intercesores que se pongan, ¿qué? A la brecha, a favor de la tierra. ¿Para qué? Para evitar manifestaciones de la ira de Dios, hermano. Porque ahí claramente dice, para que se pongan a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Amén. Y cuando yo veo lugares arrasados, pueblos abatidos y turbados por situaciones difíciles que enfrentan, yo digo, ¿y dónde está la iglesia? Quiere decir que en esa comunidad, que en esos estados, la iglesia no ha estado haciendo su trabajo, hermano. Y lamento decirles esto, también nosotros como salvadoreños nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Y debemos de estar, hermano, preparados. Amén. Debemos de buscar al Señor. Amén. Debemos de buscarlo con temor y temblor. Debemos de orar no solamente por nuestras necesidades, sino por la necesidad del prójimo. Recuerda el principio bíblico que dice que dando como se recibe. Amén. No busque el evangelio solamente para ver qué puede conseguir de él. Vea el evangelio como algo, una oportunidad para bendecir a otro. Ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. Ayudar a otros. No que solamente Dios me ayude y me bendiga en lo material, en lo familiar o en cosas pasajeras, sino ser instrumento de bendición que puede cambiar el destino de muchas almas. ¿Me escuchó? Pero a mí me entristece cuando dice al final del versículo, y no lo hallé. Esto habla, hermano, de una apostasía terrible que viene. Porque repito, si el Señor busca, no busca entre los impíos, va a buscar en su pueblo. Pero si en su pueblo ni siquiera hay, quiere decir que va a haber un momento dado, hermano, en la iglesia, donde también le va a dar la espalda a Jehová. Que Dios nos libre de tal cosa. ¿Me escuchó, hermano? Y esos tiempos son los que se nos avecinan. Hombres sin temor de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Estamos, hermano, entrar por momentos muy duros y difíciles para este mundo. Y la iglesia debe de estar con su Señor, porque si está en contra, hermano, el mismo destino que tiene el mundo, también va a vivirlo ella. Tengamos cuidado, iglesia. Amén. Es tiempo de orarle al Señor. Es tiempo de pedirle a Dios misericordia. No solamente por nuestro país, sino por el mundo entero. Es tiempo que el Señor haya en nosotros intercesores preocupados, interesados, no por nuestras necesidades, sino por las ajenas. Amén. Cuando Dios mira eso, créeme que la bendición va a venir sin que tú la busques. Amén. Sin que tú la decretes. Porque está escrito, busquen primeramente mi reino y verán que lo demás viene añadido. Porque Él honra a los que le honran. Amén. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Solamente expectantes, viendo qué terrible lo que está pasando en ese lugar. Pero ¿qué estamos haciendo? Solo nos llenamos de pánico, al igual que esa pobre gente. ¿Usted cree que es fácil lo que esta gente está enfrentando en este momento? Todos los ahorros de una vida consumidos.
Hay gente que lo ha perdido todo, que tiene una garantía que le diga, bueno, te vamos a levantar otra vez tu casa. Y aún si la tuviera, ¿de qué va a comer? Porque todo negocio se ha perdido. ¿De qué va a trabajar? Dígame usted. Vienen tiempos duros. Hermano, vienen tiempos difíciles. Usted mira cómo está iniciando el 2025, ¿verdad? Y por esa razón Dios quiere traer un mover sobrenatural sobre la iglesia. No solamente para llenar la verdad de expectación y que sea bendecida, sino para que pueda ser de bendición y que permanezca firme ante esto que estamos por enfrentar. Y de hecho lo estamos enfrentando. Y otros en peor intensidad. Porque yo le digo, ni me imagino, hermano, lo que esa pobre gente puede estar sintiendo. A uno que le roben unos 100 pesos y ya está con el grito en el cielo. Piensa uno que se le acabe el mundo. No digamos perder todo en un abrir y cerrar de ojos. No, hermano, este no es un show ni un espectáculo donde nos sentamos a comer palomitas de maíz. Dios nos está alertando y fuertemente. ¿Quiere meterse en este tren usted? ¿O se quiere dejar arrastrar por el mundo? Usted depende. Ya no está en mí. Es tiempo de afirmarnos. Porque el que está firme no caerá. Pero hay de aquellos que tienen el evangelio como juego, como juguete, que no tienen compromiso en absoluto. Porque le digo que el árbol va a volver a ser sacudido y la hojarasca caerá. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero el trigo está en la zaranda y está con un propósito muy especial. Y usted sabe para qué. Cuando un trigo es puesto, hermano, en una zaranda, es porque va a un granero ya listo para ser consumido. Entonces, el que escuche, entienda lo que le acabo de decir. No juegue, ni se desviva por este mundo. Porque en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, todo esto va a quedar acá. Amén. Y usted finalmente y yo sabremos si realmente somos del cielo o de la tierra. Hoy más que nunca debemos hacer lo que demanda 2 Crónicas 7:14 y poder apropiarnos de sus promesas, el cual dice: si se humillare mi pueblo. Gloria. No le está diciendo que se humille, ¿verdad? La gente que está siendo víctima de la ira de Dios. No. Que se humillare mi pueblo, nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. No que estén en entretenimientos. No que estén solamente en afanes de esta vida. Hermano, lo que Cristo dijo un día a los religiosos de aquel tiempo: ustedes saben cuando un día va a ser bueno y cuando no. Solamente les basta ver el cielo y saber si va a llover o será un día favorable. Lo mismo nosotros, amados. Si viendo las señales, aún así no queremos atender, tengamos mucho cuidado. Porque esto que está pasando son claras señales evidentes de que Cristo viene por su iglesia. Y que tenemos que estar humillados ante Dios y buscarle con corazón sincero, como dice, y buscar en mi rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Gloria a Dios. Aquí no es solamente de evangelizar. Mire, hemos llegado a un punto donde no solamente tenemos que evangelizar al amigo, ahora hasta la misma iglesia hay que evangelizarla. ¿Me escuchó? Porque la misma iglesia necesita el evangelio, hombre. Porque dice conocer la verdad, pero la niega con sus hechos. Es testigo del poder de Dios, pero aún así con todo lo afrenta y deliberadamente. Estamos igual en las mismas condiciones que Estados Unidos de América.
Hermano, y todo aquel que se le da más se le va a demandar. Aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, pues es digna de mucho, no de poco, mucho azote. Entre más conoce, más se hace responsable de ese conocimiento y ponerlo por práctica. No es solamente de venir a ver qué escuchamos, a ver qué novedad trae el pastor. No, Señor. No es un show ni espectáculo esto. Entre más se expone la palabra de Dios, más responsable se hace ante Dios por ella. Y en aquel día no tendré excusa. Dios nos está exhortando a ser vallados, a hacer que seamos vallados y que nos humillemos, hermano mío. Que busquemos el rostro de Dios, que oremos y que volvamos a la senda antigua. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Yo no sé qué pecado está practicando usted. Yo no sé con lo cual usted está luchando, con lo cual yo estoy luchando. Solamente yo lo sé. Pero estos tiempos de ayuno que tenemos es para que Dios rompa cadenas, hermano. Porque solamente lo espiritual puede, hermano, deshacer cadenas espirituales, ataduras del mismo infierno. ¿Me escuchó? Entonces los ayunos no solamente para hacernos aguantar hambre, hermano, para pedir un mover del espíritu sobrenatural, de movimientos, de sanidad, divino, milagros. No, yo le digo, el verdadero avivamiento son conversión de almas. Son vidas santas, deseosos por ver la gloria de Dios, pero en una posición correcta, en santidad. Cambios de vida, cambios de actitudes. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a la conversión. Porque está escrito que si nos arrepentimos y si nos convertimos, vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Mientras la iglesia esté en esta tierra, hay oportunidad para la humanidad de volverse a Dios, mostrándoles la entrada a la salvación de sus almas, que es Cristo, hermano. Porque muy pronto se cerrará esa puerta y será ya tarde. Por eso es que la Escritura dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amada iglesia y pueblo en general, atendamos prontamente a los lenguajes de fe apocalípticos, hombre, y escapemos de la ira divina venidera. Amén. Quiero que se ponga en pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy alabanza. Te doy gloria. Bendigo tu nombre eterno. Ayúdenos, Padre, a humillarnos. Ayúdenos a reconocer que tenemos problemas de apatía a tu presencia. Ayúdenos a reconocer que nos aburre muchas veces estar en la casa de Dios. Que si no es por motivaciones externas, yo no vengo aquí a la iglesia. Ten misericordia de nosotros, que tan lejos nos hemos desviado, Padre. Que necesitamos que nos motiven. Que necesitamos incentivos para venir a tu casa. Que tan bajo hemos caído, Padre de la gloria, que podemos sentarnos y mantenernos indiferentes e insensibles a tu palabra, y venir a ella y regresar y mantener el mismo estilo de vida. Que tan bajo hemos caído, Padre de la gloria, que aún conociendo tu voluntad no la hacemos. Que tan bajo hemos caído, que aún siendo testigos de tu poder y de tu gloria, no queremos atender prontamente tu voz. Y nos revelamos una y otra vez a tu plan y a tu voluntad para nosotros. ¿Qué tan bajo hemos caído? Señor amado, ten misericordia. Yo he entendido, Padre, que tu mano no es corta para no llegar a donde estamos. Padre de la gloria, yo te pido en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, aquel que murió en aquella cruz y pagó un alto precio por mi redención. Ten misericordia de nosotros.
tómanos de tu mano poderosa. Porque ya no queremos hacer lo que queramos. Porque ya no quiero hacer mi voluntad. Porque ya no quiero vivir como quiero. No, Padre, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que tan bajo hemos caído que ahora un cristiano se confunde con un ateo. Que tan bajo hemos caído que ni nuestro vocabulario refleja lo que hay dentro. No hay temor de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, de placeres y deleites temporales y pasajeros. Que tan bajo hemos caído que solo miramos para abajo y no logramos ver hacia arriba. Y no nos ponemos a pensar que sobre nuestra cabeza pende una gran daga mortal y filosa que está a punto de caer sobre esta tierra. Que tan bajo hemos caído, Padre, que nuestra ceguera ha llegado a un punto que ya no podemos guiar a otros. Porque nosotros mismos necesitamos ser guiados. Porque nosotros mismos necesitamos conversión, arrepentimiento. Padre de la gloria, en esta hora nos humillamos delante de ti. Yo no puedo, oh Señor, tomar el lugar de mi hermano. Cada uno de nosotros tiene que humillarse ante la poderosa mano de Dios si quiere ser levantado de la ira que viene a esta tierra. Padre eterno, extiende tu mano poderosa y sácanos de cualquier hoyo en que estamos. De mediocridad, de insensibilidad, de apatía. Líbranos, Padre, sácanos. Sácanos, Padre, de ese hoyo cenagoso y pon nuestras pies sobre roca inconmovible. Nuestro verdor muchas veces ahora, Padre mío, se ha secado. Ya no somos tierra deseable. Ya mucha gente no quiere ser cristiano. Hemos dejado de ser tierra deseable. Padre, ten misericordia, ten misericordia. Porque hay gente que dice: para ser como el fulano mejor sigo revolcándome en mi fango. Ten misericordia, ten misericordia. ¿Hasta dónde hemos bajado? Padre de la gloria, que no pensemos ni por un momento que nos vas a dejar así por así. Porque entre más recibimos, más se nos va a demandar. Entre más bendiciones recibimos, más se nos va a pedir. Entre más conocemos la voluntad de nuestro Padre y no lo hacemos, mayores azotes vendrán a nuestra vida. Y no estamos para recibir azotes, estamos para ser bendecidos, para ser de bendición. Padre eterno, ten misericordia de nosotros. No queremos ver la ira de Dios manifestándose en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. ¡No! Ten misericordia, ten misericordia. No queremos seguir esos ejemplos de la historia. No queremos experimentar por carne propia esos juicios divinos. ¡No, no, no! Por eso la advertencia y por eso la exhortación vehemente de aquel ángel que le hizo a Lot y a su gente: corre, no mires tras de ti, corre a la llanura, no sea que perezca. Amada mía, dice el Señor, no te canses de hacer lo correcto, porque a su tiempo segarás y no desmayas. Termina lo que has empezado, no te quedes a mitad del camino. No consideres los problemas y el costo de seguirme, dice el Señor. Porque te diré que en la vida eterna tendrás una recompensa incalculable, que será eterna, que será por siempre y para siempre, y no se te será quitada. Trabaja para mí, iglesia amada.
Trabaja en la viña en la cual yo te he puesto por misericordia, cual un día te puse como empleado. Recuerda que es mi viña y no la tuya. Trabaja con diligencia, con temor y con temblor, porque ciertamente mis ojos están sobre ti las 24 horas del día. Y no te escondas de los hombres, porque delante de mis ojos estás descubierto, dice el Señor. Acércate a mí, amada mía, y yo me acercaré a ti. Humíllate en mi poderosa mano y yo te levantaré, dice el Señor. Y te daré por luz a las naciones, por tierra deseable. Darás y no pedirás. Tu luz será como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Búscame, amada mía, porque no perecerás si estás en mi sombra. Si estás en mi sombra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Aunque contra ti confabulen maldades y tiendan lazo, no caerá, dice el Señor, porque yo soy tu buen pastor, quien te direcciona, quien te guía, quien te pastorea, quien te cuida, quien te sostiene. Y te hace de tu mano derecha y te dice: no temas, amada mía, porque yo soy tu ayudador. Arrepiéntete y haz las obras antiguas. Vuélvete al primer amor. Arrepiéntete y vuélvete al primer amor. Haz las primeras obras, porque ciertamente te digo: Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto serás cortado. No quiero que perezcas, dice el Señor, quiero que vivas. Levántate y resplandece. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate. Aún es tiempo, dice Jehová, de ponerse cuentas conmigo. Ya no juegues al evangélico feliz. Ya no juegues a la casa de Dios. Ya no juegues. Afirma tus pies, porque el gran día se acerca. Y solo aquel que está parado en la roca permanecerá. Acércate a mí, amada mía, y humíllate, porque esta es la ofrenda que yo quiero, dice Jehová. No que desgarres tus ropas o que me cantes palabras, vanas palabras, si tu corazón está lejos de mí. Rasga tu corazón y no tu vestido. Rasga tu corazón y no tu vestido. Humíllate ante mí, dice el Señor, y encontrarás respuesta, y encontrarás fuerzas y ánimo en medio de un mundo que agoniza. Es tiempo de buscar a Jehová y volvernos a Él. Quiero que extiendas sus manos, las dos manos, hacia los cielos, como recibiendo algo. Dice el Señor: he aquí yo doy el remedio. He aquí yo doy el remedio para sanar la enfermedad, para curar la enfermedad de la cual agoniza este mundo. He aquí yo te doy un remedio, dice el Señor, y no es una medicina paliativa. Es una medicina que cura. Es una medicina que arranca de raíz la enfermedad, y tiene un nombre: Cristo Jesús, esperanza en gloria. Si han recibido de ese pan del cielo,
compártanlo, porque ciertamente han comido y bebido. Compártanlo, porque de los cielos han recibido la bendición. Y ahora son ustedes los responsables de repartir esa bendición a la multitud que perece. Alzad vuestras miradas y observad. La viña es muy grande y los obreros pocos. ¿Quién está conmigo?, dice Jehová, para que lo envíe a las naciones y proclame mi gloria y mi poder. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está a mi favor?, dice Jehová de los ejércitos. Quiero una iglesia dispuesta, avivada, santificada, lista para ser usada, y que esté dispuesto a pagar el precio del servicio al cual yo lo llamo. Mantenga sus manos extendidas. Padre eterno, ministerios pastorales, de maestros, evangelistas, misioneros, profetas, apóstoles. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una noche de impartición de dones ministeriales que van a impactar a esta última generación de esta tierra, que van a hacer luz en medio de un mundo oscuro, que van a señalar el camino correcto. De entre ustedes yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero no teman, manada pequeña, porque conmigo están. ¿Y quién podrá detener lo que yo he puesto en sus manos? He aquí, dice el Señor, yo afirmo tus rodillas y enderezco tus pasos, pues. Camina en pos de mí y verás mi gloria, y verás el propósito que yo tengo para ti cumplido, dice el Señor. Que no es solamente llenar tu vientre, que no es solamente tener posesiones pasajeras de esta tierra, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida, y que tu tesoro esté en el reino de los cielos, donde el ladrón no quitará, ni ninguna hecatombe, ninguna crisis climatológica, ninguna crisis económica dañará a mi pueblo, porque son de mi propiedad, dice el Señor. Y yo tengo cuidado de lo que es mío. Lo que mío es, y no perderé a ninguno de los míos. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesucristo. Oh Señor amado, gracias por estos momentos que nos concedes, Padre de la gloria. Recibimos de ti estas bendiciones y te pedimos sabiduría para poder responder a ello en el momento justo y preciso, y no negar nuestro destino divino. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por estos momentos que nos has concedido. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias a Padre eterno por el privilegio que me dan esta noche de compartir esta palabra. Ayúdenos que esta palabra de fe apocalíptica, haga, Señor, lo que tenga que hacer. Infundir temor en nosotros, un temor santo de hacer lo correcto y volvernos a Jehová, y no participar de esa ira venidera que a este mundo irremediablemente le viene. Padre mío, yo bendigo esta casa de oración y a sus habitantes. Yo lo bendigo y declaro que tus propósitos santos y benditos se cumplan. Que ese futuro glorioso, maravilloso se cumpla en cada uno de nosotros, Padre eterno. Un futuro de bien, esperanza hay para los justos, y voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. No hay alguien, ni lamento, ni pérdida, ni muerte. Hay voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Aleluya. Te damos alabanza, Jesús, y te damos gloria por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y sé que nos seguirás ayudando.
Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.